Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Geopolítica con Emiliano. El día de hoy estamos con Dafne Álvarez, economista de Bolivia, que nos va a ayudar a revisar un poquito de cómo ha sido este fin del ciclo del MAS en Bolivia, así como la reciente victoria de la centro derecha, llamémosle así, en las elecciones de Bolivia, así como qué podemos esperar en un futuro. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, Dafne. Muchas gracias a ti, Emiliano, por el espacio y por poner en la discusión este proceso político que está viviendo Bolivia a la fecha. Sí, nosotros hemos estado siguiendo muy de cerca el proceso, también quizá la victoria inesperada de Rodrigo Paz. Entonces, entremos directamente con este tema. Pues por supuesto, el movimiento al socialismo había estado gobernando en Bolivia por un periodo muy largo de tiempo, ¿no? 20 años. ¿Cómo fue que se fue deteriorando esta imagen con el público? ¿Cómo fue que finalmente se dio esta transición? Bueno, yo creo que un momento muy importante dentro del ciclo político del MAS en Bolivia fue el 21F, ¿no? Que fue una fecha en la que el presidente Evo Morales pone en manos del pueblo, a través del referéndum, su continuidad como presidente de Bolivia, y pues la gente votó por el no, ¿no? Entonces, como que creo que ese primer punto es uno de los primeros quiebres, primero entre la relación más población, ¿no? Más con la ciudadanía boliviana, porque a pesar del resultado, mediante uno de los elementos de democracia participativa que había implementado, de hecho, el gobierno del MAS, pues obviamente no se cumplieron los resultados porque el presidente apeló a otras instancias del gobierno para justificar su continuidad en la presidencia. Eso ya había generado, creo yo, mucho descontento, porque habían muchas personas que habían apoyado al gobierno del MAS, pero que veían muchas falencias en temas de corrupción, en temas de incumplimiento de las leyes, de mucha debilidad institucional, que querían un cambio, pero que al final no lo vieron, ¿no? Esa es el primer quiebre. Considero que el segundo quiebre, más bien la consolidación del quiebre entre el apoyo popular de los ciudadanos, el apoyo popular que tenía el gobierno de Evo, es el 2019, cuando las personas se dan cuenta de que habían ciertas irregularidades dentro del proceso electoral y salieron a las calles, obviamente a exigir transparencia y a que haya una segunda vuelta, que no sucedió. Y en ese momento, pues obviamente las protestas empezaron a generar muchos conflictos sociales dentro de todos los departamentos de Bolivia, y ahí ya se consolida el quiebre del apoyo popular a Evo Morales, ¿no? Entonces, durante este tiempo de un gobierno de transición, no solamente que se consolida esta ruptura, sino que el líder populista, que lo encarna Evo, deja el espacio a Luis Arce Catacora, y ese es el inicio del quiebre interno del MAS. O sea, yo puedo identificar dos momentos: el descontento de la población con Evo, que se consolida y se termina de romper el nexo el 2019, y el inicio del quiebre del partido, del movimiento al socialismo, también el 2019, con la ascensión de Luis Arce Catacora y el vicepresidente David Choquehuanca, que ya tenía ciertos problemas y ciertas confrontaciones con Evo Morales, pero que pues ante la falta de liderazgos dentro del partido y fuera de él también, eran las únicas opciones que quedaban, ¿no? Entonces, ya posteriormente, durante la gestión de Luis Arce Catacora, se empieza a fragmentar el MAS, ya dentro de la militancia, ¿no? Sí, nada más un poquito antes de que continuemos con la forma en la que pues
siguió con Luis Arce. Quizá también un paréntesis anterior, quisiera ver si pudieras platicarnos también precisamente de este tema de que hubo un gobierno de transición, ¿no? A pesar de que ya había, como lo dices muy bien, mucho descontento con la forma en la que Evo Morales estaba llevando a cabo los cambios institucionales en las elecciones, etcétera, y que gran parte de la población de Bolivia se quería pues deshacer de él y ya tenía muchas fuertes rupturas, pues sencillo no ha sido, no fue tan sencillo en lo correspondiente a que pues hubo un gobierno de transición que también tuvo algunas críticas. El mismo gobierno de México lamentablemente le dio asilo a Evo Morales, permitiéndole hasta cierto punto reorganizarse, y a pesar de esta ruptura con Morales, pues no necesariamente significó, hasta donde yo tengo entendido, pues que fuera una ruptura completa con el MAS, ¿no? Porque pues precisamente Luis Arce es quien después logra detentar el poder, ¿no? Entonces, nada más, antes de que sigamos con eso, ¿podrías comentarnos cómo fue que se dieron estos acontecimientos? Creo que al público le va a interesar muchísimo. Bueno, específicamente con la transición, ¿no? Que Evo sale de Bolivia junto con el vicepresidente Álvaro García Linera, y prácticamente considero que en este momento Evo sale de una forma antidemocrática, porque así como el presidente Rodrigo Paz ahora tiene que asumir el mando el 8 de noviembre, Evo tenía en este caso que continuar su gestión hasta finalizarla, pero él salió antes de eso, ¿no? Entonces ese punto yo sí lo considero particularmente antidemocrático, porque no era la forma, y tampoco creo que, por ejemplo, el comandante general de las Fuerzas Armadas haya mandado un comunicado al presidente diciéndole que tiene que salir del país o tiene que pagar las consecuencias de lo que había hecho, ¿no? Porque desde ese instante es el punto neurálgico para que Yanine Áñez, quien sube al poder ante la falta de una línea constitucional, ¿no? que la convierten a ella en presidenta, empieza a tener muchas críticas por esta extraña relación que tenía con las Fuerzas Armadas, ¿no? Y fue un momento muy, muy duro, yo creo que para la población boliviana más que para Evo y Álvaro, porque como bien dices tú, ellos salieron y fueron acogidos como refugiados tanto en Argentina como en México, y la población boliviana tuvo que aguantar a militares en las calles durante la pandemia, las diversas protestas sociales de sectores indígenas que no estaban a favor de las medidas que planeaba y planteaba también Yanine Áñez, ¿no? Entonces la mayor crítica que se le hace a Yanine Áñez es el uso de las Fuerzas Armadas contra el derecho a la protesta de sectores populares, ¿no? Entonces, ese momento creo que, a pesar de que ya existía esta ruptura entre ciudadanía, o sea, apoyo ciudadano, apoyo del pueblo al movimiento, al socialismo, como que hizo un contraste con lo que tenían con Evo y con lo que se tenía en ese momento. Entonces creo que eso ha derivado en que las personas decidan votar por Luis Arce durante las elecciones del 2020, si no me equivoco, ¿no? Entonces sí, han habido muchas cosas que no han estado bien, particularmente yo he sido testigo de situaciones muy duras en el centro de la ciudad, ver a movimientos populares cargando ataúdes con los muertos que habían sido pues atacados en la ciudad del Alto y siendo reprimidos por las Fuerzas Armadas. Son imágenes que obviamente a las personas que lo hemos presenciado no se nos pueden olvidar, y que tampoco nos tienen que nublar en pensar que Yanine Áñez ha actuado de una forma democrática, porque no solamente que alargó su estancia como presidente durante un buen tiempo, sino que también no generaba caminos para volver a mecanismos democráticos para estabilizar el país, ¿no? Entonces, como que claro, ese punto ha sido muy, yo creo que ha sido definitorio para que el movimiento al socialismo vuelva a tener victoria electoral con Arce.
incluso con Arce, ¿no? Porque todos teníamos ahí la duda de si Arce iba a ser aceptado por todos los movimientos sociales que apoyaban al MAS, justamente no solo por la imagen que él tenía de tecnócrata, por la clase social a la que le correspondía, ¿no? Entonces como que habían muchas cosas en contra y a favor, pero al final de cuentas creo que toda esa represión y toda esa relación extraña con los militares, esa relación tan cercana y a la vez tan difusa, hicieron que el pueblo boliviano decida tener al MAS nuevamente, ¿no? Entonces creo que por eso te decía que yo creo que hay que identificar muy bien en qué momento la gente ya deja de apoyar al MAS y ya no lo quiere más en el gobierno, que es específicamente en el 2019, pero ante este impasse que se tiene con Yanine Áñez y ante la falta de liderazgos que obviamente caracterizan a los gobiernos populistas, no quedaba de otra, no habían más liderazgos disponibles. Entonces volvemos al ciclo del MAS. No obstante, en los primeros momentos de gobierno de Luis Arce empiezan las protestas, empiezan las demandas, empiezan los movimientos sociales en las calles nuevamente a pedir una estabilización de la economía, a pedir que por favor se restablezcan, por ejemplo, el fondo de pensiones, que era un problema muy, muy fuerte dentro de la sociedad boliviana durante la pandemia. Posteriormente se tienen otros problemas políticos dentro de la Asamblea Legislativa. Entonces, yo creo que ha sido un periodo muy crítico y creo que el paso del populismo en las sociedades deja esto, ¿no? El que las preferencias se reduzcan a lo que queda y que sea lo único que podamos tener como un espacio para tener una sociedad más democrática, ¿no? Sin embargo, pues el momento de la transición creo que también ha sido un punto neurálgico para ver cuán desgastada estaba la democracia después de Evo Morales, ¿no? Porque el que se hayan eliminado todas las opciones de la línea constitucional por amenazas o por miedo, porque eso era lo que expresaban también muchos representantes de la bancada del movimiento al socialismo, que recibían amenazas en sus casas, que les quemaban las casas, incluso las personas de oposición, y que eso hacía que ellos teman tomar sus espacios en la asamblea y poder generar una alternativa democrática donde se genere más bien un consenso, ¿no? Entonces, creo que esta polarización, esta falta de opciones es una de las consecuencias que no se vieron en el 2019 de los 17 años de gobierno o 16 de Evo hasta ese momento, ¿no? Porque los últimos ya no son de Evo, sino son de Arce. Claro, bueno, desde mi punto de vista, Yanine sí llega en términos constitucionales o por lo menos con apego a lo que nosotros llamaríamos Estado de Derecho. Y sin embargo, creo, como bien dices tú muy bien, está la cuestión que después de muchos años de un régimen populista donde las alternativas han sido socavadas, pues no hay tantas opciones y realmente a veces las opciones que quedan no son las mejores. Yanine, como dices muy bien, terminó sobrepasando su mandato, que correspondía únicamente al transicionar el poder, y buscó extenderse y utilizó incluso de forma discrecional a lo militar, señalando muchas veces que las opciones a las que se enfrentan las sociedades después de ver a su democracia tan perjudicada, pues no son las mejores, y muchos países, lo hemos visto en América Latina, a veces llegan a votar de un extremo a otro, y es realmente más bien un proceso lento el de recuperación de democracias que incluso, por lo menos en Latinoamérica, pues nunca han logrado llegar a consolidarse del todo, a pesar de que haya comicios, a pesar de que incluso llegue a haber observadores electorales, etcétera, ¿no? Entonces, ahora sí ya llegamos muy bien a este tema de Luis Arce que nos comentas, en donde también hubo algunas rupturas, hasta donde tengo entendido, internas con el MAS. Me gustaría que pudieras platicarnos un poco de estas rupturas y también esta cuestión, ¿no? Dices, pues las alternativas no eran tan buenas en 2019. ¿Cuáles son las alternativas
a las que se enfrentaba, bueno, a las que tenía, no se enfrentaba, perdón, Bolivia ahora. ¿Qué podemos esperar de esta alternativa de Rodrigo o Paz? ¿Por qué no vamos por ahí? Sí, claro, bueno, creo que una de las cosas muy importantes que se pueden tal vez identificar dentro de la victoria de Arce es el hecho de que Evo tenía una oposición muy dividida, ¿no? Y Arce llega al poder justamente con esa división de la oposición, ¿no? Teníamos varios partidos presentes en ese momento que no querían unirse, literalmente empezaron la carrera política cada quien por su lado, y a pesar de que muchas personas y el pueblo les pedían que se uniesen para poder generar una alternativa real, ellos no lo hicieron, ¿no? Incluso la candidatura de Yanine Áñez, después de que ella fue parte de la transición, generó todavía mucho más desconcierto, ¿no? Porque ella empezó con una campaña política electoral mientras era presidenta de transición, ¿no? Entonces, eso yo creo que también es muy importante mostrarlo, ¿no? Que ahora se ve de una forma diferente, ¿no? Una oposición totalmente dividida, generó que pues no hayan mejores opciones realmente, ¿no? Samuel Doria Medina, estaba Yanine Áñez, ¿no? Y toda la oposición característica que siempre estuvo con Evo, también de alguna forma trabajando dentro de su gobierno, pero de forma minoritaria, ¿no? Entonces, ahí empiezan las rupturas porque a pesar de que el presidente obviamente tenía una mayoría en la Asamblea Legislativa, habían muchos intereses, yo creo, divididos dentro del MAS, ¿no? Porque no tenemos que olvidarnos que cuando empiezan todo el proceso electoral en Bolivia con Yanine Áñez, Evo se reúne en Argentina con Luis Arce Catacora y con David Choquehuanca, no para pensar en ellos como candidatos, sino para más bien buscar un candidato adecuado, ¿no? Entonces, todos los movimientos sociales viajan a Argentina a tener reuniones de partido como MAS y ven que la única opción viable era Luis Arce, porque tenía ya el bagaje de haber sido ministro de Economía, de haber colaborado en la propuesta de un modelo económico, social, comunitario y productivo en el gobierno de Evo, pero necesitaban la contraparte representativa de los pueblos indígenas y se manejaban varios nombres, ¿no? Incluso en algún momento hasta se manejó la idea de que Andrónico Rodríguez, quien también postuló en las elecciones de este año, podía haber llegado a ser vicepresidente, pero le hacía falta el apoyo de los movimientos sociales, ¿no? Entonces, como que al decidir Evo, ¿no? Porque él es el presidente del MAS, del partido, en el momento de las elecciones del 2020, llega a Arce con la legitimidad heredada por Evo, ¿no? Y esto me recuerda mucho al proceso de transmisión de apoyo de AMLO a Sheinbaum, ¿no? O sea, como que esto simbólico de apoyen a Luis Arce porque el compañero va a sacar a Bolivia de la crisis, va a dar continuidad a nuestro proceso y va a pensar en la población, va a pensar en los pueblos indígenas, va a pensar en todo esto porque ya ha trabajado con nosotros, ¿no? Entonces, se hace esta transferencia de apoyo, pero cuando empiezan los problemas económicos, yo siento que Luis Arce se pone a pensar como tecnócrata, ¿no? Y empieza a tomar ciertas decisiones que no eran propias de las actitudes y pues pactos hasta clientelares que tenía Evo con los movimientos sociales, ¿no? Por ejemplo, podemos hablar de ciertas cuotas de poder que el movimiento al socialismo daba a ciertas comunidades, a ciertas agrupaciones y colectivos